Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta FIL internacional, redundantemente, en este FIL de Guadalajara. Estamos aquí para presentar la nueva novela de Pedro J. Fernández, Yo Díaz, sobre uno de los personajes más polémicos, más lleno de claroscuros que hay en la historia de México, que sin duda será de gran interés para todas las personas y para todos ustedes con toda seguridad. Para engalanarnos hoy, esta tarde, está también Alejandro Rosas, historiador y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que curiosamente también hoy por la tarde presenta un libro en coautoría con Julio Patán, México Bizarro, a las 4:30. Preámbulo, porque tenemos el tiempo muy contado. Voy a darle el micrófono a Alejandro para que demos inicio formalmente a esta presentación y sin más, pues les pido, démosle la cálida bienvenida a Alejandro y a Pedro. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día, 2 de diciembre, sábado, se acaba la FIL, pero creo que este cierre inicia muy bien hoy con la presentación de Yo Díaz de mi querido Pedro, que además es el gran tuitero Don Porfirio. O sea, es increíble lo que ha logrado Pedro, no solamente a través de sus novelas, me tocó ya y tuve el gusto de ser invitado por él para presentarle Los pecados de la familia Montejo, en Gandhi, ¿te acuerdas? Hace ya como 3 años, ¿no? Sí. Una cosa así. Pero además de ese talento y la pasión que tiene por las letras y por escribir y por ser novelista, su pasión por la historia también creo que es manifiesta. Y lo increíble en un país que muchas veces es muy bizarro es que la cuenta de Porfirio Díaz tenga tantos decenas de miles de seguidores, 100 y tantos mil, ¿no? Estoy a 100 seguidores de los 200,000. Fíjate. ¿Quién iba a decir qué pensaría Porfirio Díaz? Se ha de revolcar en su tumba pensando, Sí. ¿por qué no esos 200,000 me apoyaron en 1911 en vez de derrotarme, no? Pero yo creo que lo padre y toda esta pasión que tiene Pedro, y más que hablar de la novela, porque si están aquí tienen que leer la novela, salgan, la compren y luego se los va a firmar Pedro ahorita que salgamos. Evidentemente es la vida de Porfirio Díaz, yo creo que, no creo, sino más bien contada en primera persona, pero se ve que hay una tarea de un apasionado de la historia o de un investigador de la historia detrás. ¿A qué me refiero con esto? Que es una novela que no… Generalmente cuando uno empieza a investigar un personaje, muchas veces terminas enamorado del personaje. Yo les aseguro que incluso sucede así con quien haya estudiado a Victoriano Huerta. A mí me ha tocado hacer algunas cosas de Huerta y de pronto dices cosas que son admirables, aunque evidentemente si uno lo dice públicamente y no lo sostiene, pues entonces eres un reaccionario y mereces la hoguera. Pero en el caso de Pedro, yo creo que lo que logra, y a mí me gustaría que habláramos mucho de historia, de divulgar la historia, de la novela histórica, y ahorita empezamos la conversación, pero yo creo que lo que logra él es exactamente ser un escritor ponderado, no obstante que en la novela uno se puede permitir lo que sea. O sea, la novela histórica, ahí sí es China libre. Si quieren poner, como alguna vez Eugenio puso, que Hidalgo casi tenía un harem todos los días de la semana, o por ejemplo Pedro Ángel Palau en Zapata, que sugiere que Zapata era gay, o digamos en Carlota que enloqueció porque estaba embarazada, todo eso se vale. Esas cosas en términos de la historia no afectan. Por ejemplo, en el caso de Zapata, si fue o no gay, ¿qué chingados nos importa? Perdón la expresión. Y eso no cambia al personaje histórico, ni para bien ni para mal. La novela nos permite jugar con ese tipo de cosas y se vale. Y sin embargo, Pedro logra con Porfirio Díaz, independientemente de que él pudo haber jugado de aquí para arriba, para abajo, obviamente hay que imaginar y hay que escenas, hay que imaginar momentos donde no sabemos realmente qué pudo haber pensado el personaje, pero a través de lo que hace la investigación histórica en el caso de Pedro, pues perfectamente él puede reconstruir y además es muy respetuoso, no obstante, insisto, que es novela, es muy respetuoso de el personaje histórico. Es decir, yo diría más, como en algún momento dado se dijo, yo podría quizá definir la novela de Pedro, de Yo Díaz, más casi como una biografía narrativa
que como una novela propiamente histórica, y eso también lo podemos platicar. Pero Pedro, pues muchas felicidades. Ahorita empecemos a platicar de historia, de divulgación de la historia. Tú eres un escritor pues, joven, pero llevas 2 éxitos y ya viene el siguiente, porque además te vas a meter en camisa de 11 varas con tu siguiente personaje. Qué bueno, porque hay que polemizar sobre la historia. Y yo, primero me gustaría saber, y aquí para nuestro público, ¿en qué momento dijiste Porfirio Díaz en tu vida? O sea, porque primero tuviste la cuenta, o sea, un día despertaste y dijiste, quiero hacer una cuenta sobre Porfirio Díaz que va a llegar a tener 200,000 seguidores y luego voy a hacer una novela. ¿Cómo te acercaste a la historia? Porque yo sé que eres un apasionado de la historia. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Pues mira, yo me acerqué a la historia, como bien sabes, cuestionando pues estas visiones que nos dan en la escuela, que siguen un poco la historia de bronce, donde hay buenos y malos, y Porfirio pues le tocó bailar con la más fea. Y no sé si ustedes así les vendieron la historia, a mí me la vendieron así. De repente Porfirio aparece levantándose contra Juárez. En la escuela no nos enseña nada de su vida militar, y de repente se levanta en armas, llega al poder, nos tiraniza 30 años, lo corremos un día y esa es la historia de Porfirio Díaz. Y un día, pues cuestionando esa versión, me encontré con un libro que se llama Muertes Históricas, donde vemos un Porfirio muy humano, que es muy vulnerable. Y ver a un Porfirio Díaz muy vulnerable como que rompe esa visión, ya no es el militar, el viejito con traje de general de división, 20 medallas, ordenando la muerte de todo mundo. Y ahí empecé a cuestionar mucho la historia, empecé a leer mucho sobre el siglo XIX y Porfirio aparecía y aparecía. Y yo quería saber quién era este señor que pues, estaba ahí todo el tiempo en el siglo XIX, me empecé a meter y a apasionar por su vida y luego me regalaron el vuelo del águila y pues sí, su vida es una telenovela, cómo tiene 2 matrimonios, sus hijos, todo, y de ahí me adentré completamente a Porfirio Díaz. En el 2010, que fue el auge de Twitter junto con las fiestas del Bicentenario de la Independencia, dije, voy a abrir la cuenta. Yo pensando que todo el mundo creía que era el gran villano, dije, no, pues nadie me va a seguir, todo el mundo me va a mentar la madre, pero bueno, yo que voy a jugar. Y resultó que sí, hay gente que le interesa Porfirio Díaz, que lo recuerda con nostalgia, y yo creo que ha ayudado a que la gente también se empiece a cuestionar quién es Porfirio Díaz, para bien y para mal. Y pues aquí estoy 7 años después, porque la cuenta acaba de cumplir 7 años. Increíble. Oye, pero ciertamente, fíjate que, y tú lo demuestras, no necesitas novelar al personaje, sino tratar de imaginar y de reconstruir escenas, momentos y demás. Hay muchos diálogos que tú tienes con Delfina primero, sobre el amor y todo eso, esa parte donde donde manda a 2 hombres para que traigan al papá, al doctor Ortega, sí, que sabemos que pudo haber sido así, pero tú ya le das carne a esa anécdota que es, recuerden que Porfirio Díaz se casa con su sobrina, con la hermana, con la hija de su hermana Manuela, y pues prácticamente obligan a que el doctor Ortega, que era el papá, que se había desentendido extrañamente en México, eso no sucede, es bizarro, y entonces lo obligan a que reconozca a Delfina y se casan. Yo creo que ahí reconstruyes muy bien, pero ahorita mencionabas el vuelo del águila y efectivamente yo tuve la oportunidad de investigar para esa serie y ni siquiera es telenovela, o sea, y me imagino que ahora después de todo lo que has estudiado de Porfirio, te das cuenta que ahí se cuenta la vida de Porfirio Díaz, quizá le ponen por ahí algún hombre como para el diálogo, que puede ser ficticio, pero en general esa serie demostró que el personaje y que la historia podía sostenerse por sí sola, es decir, es tan apasionante los personajes, las contradicciones que hay en los personajes y los momentos en los que participan, que verdaderamente la historia se sostiene sola y creo que eso es lo que Pedro ha logrado y yo me imagino que con Iturbide será igual, pero acerca de esto, tú ya eres otra generación, Pedro, ¿a ti todavía te impactó la historia oficial o ya la desdeñas así ni siquiera ya era de risa? Perdón, también… ¿Te molestaban en la escuela por saber de historia y por leer y por decir, oigan, pues es que no fue así la historia, sino fue de este otro modo?
Bueno, sí, fui víctima de bullying. Sí, yo creo que mis compañeros y yo considerábamos ya ridículo esta historia que venden, o sea, todavía a mí me enseñaron esta anécdota ridícula de que Juan Escutia estaba en un balcón, se agarró una bandera, se aventó y es la cosa más heroica que pudo haber pasado en 1847. Y de repente, o sea, te pones a pensar, y como te, ¿y? O sea, había otros cadetes, o sea, cuéntame algo de la batalla, qué pasó. Y te empiezas a cuestionar este tipo de cosas que suenan bonitas, pero no tienen ningún fundamento, no llegan a nada. Y luego cuando vas al castillo y ves el mentado balcón y te enteras que lo construyeron 10 o 20 años después, pues no. Y así empiezas de verdad a cuestionar absolutamente, o sea, no solamente los niños héroes, sino todo. Y digo, yo tuve la inquietud de buscarlo en otros libros, pero hay gente que nada más se quedó en eso no existe, eso está mal, o en las burlas de que los personajes son muy telenovelescos, de las malas telenovelas. Y bueno, ahora, yo creo que ahora los niños de lo que he visto en la cuenta de Twitter, ya no solamente se quedan en el, esto es una tontería, sino que van a Wikipedia y lo buscan y ya medio se enteran. Y curiosamente, también pues van a Twitter, empiezan a leer este tipo de libros. A principio del año fue a minería, me dio mucho gusto la cantidad de niños y adolescentes que habían leído este libro, yo pensando que un niño no le iba a interesar un tabique de 500 páginas de novela histórica, pero están muy, muy interesados. De verdad quieren conocer el país. Yo creo que estos niños sienten que hay un rompimiento o que no les han contado la historia y de verdad les interesa el pasado de su país, quieren conocer de México y esta es la forma en cómo lo están haciendo. Creo que uno de los logros, ahora que lo mencionas, Pedro, más importantes de esta novela es que logras humanizar la historia, ¿no? Es un personaje que está en su lecho de muerte, está cuestionándose los caminos que ha tomado su vida, sus decisiones, tanto políticas como personales, y nos acercamos a un personaje no ya revestido de esta solemnidad que decías, o de esta frialdad incluso, ¿no? Del villano o del héroe, sino que nos acercamos realmente, y creo que ese es el gancho que ha logrado atraer a tantos lectores, que no es un libro solamente de historia, sino que es realmente un relato fascinante de cómo un hombre con ambiciones puede llegar a un lugar prominente en la historia, ¿no? Y cómo eso pues no solamente afecta a su destino, sino al destino pues de todo un país, ¿no? Sí, y precisamente lo que yo quería hacer con este libro era humanizar a Porfirio Díaz. Es decir, yo siento, no sé ustedes, que los héroes y los villanos nos resultan ajenos porque son tan acartonados, se los reducimos a una frase o a una imagen. Es como si Benito Juárez hubiera vivido eternamente sentado, peinado raya al lado, vestido de levita, y lo único que salió de su boca fue esta frase de… son personajes mucho más complejos, son biografías largas, y yo quería humanizar a Porfirio Díaz, quería que la gente lo viera en la intimidad, que conociera cómo era su vida familiar, que lo viera como padre, que lo viera como hermano, que lo vieran como abuelo, y que entendieran cómo esa vida íntima también afectaba la vida política. Sí, desde luego yo creo que hoy hay como una apología, quizá estamos cayendo un poco en el otro extremo acerca del porfiriato, dada la circunstancia de lo que vivimos en el país. Hay mucha gente que dice y que sostiene que el mejor gobierno que ha tenido México es bajo Porfirio Díaz. Yo he discutido en algunos foros, yo partiría, primero hay que entender cómo lo hace Pedro al personaje, primero. Luego, yo creo que para tratar de entender todo ese periodo hay que partir de reconocer que fue una dictadura, independientemente de si no fue como la de Pinochet o la de Castro o la de Somoza o la de cualquier dictador latinoamericano. Creo que tenemos que partir de un gobierno unipersonal donde los poderes están acotados en torno al Ejecutivo y demás. Y luego también yo creo que hay que reconocer que él es el gran constructor de una obra,
pero al mismo tiempo se convierte también en el gran destructor de su obra, y ahí vemos elementos de psicología quizá, o elementos del personaje, de que quizá no supo retirarse a tiempo, y yo no sé si eso es una maldición mexicana, que no saben decir basta hasta aquí, y entonces estiran la liga. ¿Tú qué dirías hoy de Porfirio Díaz? Es decir, ¿cómo presentarlo a las nuevas generaciones, que desde luego está plasmado en tu obra, pero dínoslo, a ver. Yo creo que hay que rescatar en principio su lado militar. Es un militar que se hizo solo, no fue al colegio militar como su hermano, que era un gran estadista, que era un gran estratega, sobre todo en esos primeros 30 años donde pues, fue jefe político de Ixtlán, estuvo a cargo de Tehuantepec en la Guerra de Reforma, que se destacó en la guerra contra el Segundo Imperio. O sea, yo no sé cómo podemos contar en la escuela la guerra contra el Segundo Imperio si no hablamos de la Carbonera o del 2 de abril o de la toma de la Ciudad de México, que son glorias de Porfirio Díaz. Y justamente pues también hay que reconocer que su gobierno tuvo puntos positivos, que hubo precios que hubo que pagar y que tampoco podemos dejar de lado la parte negativa. A mí se me hace muy, muy peligroso toda esa gente que me dice, es que necesitamos como Porfirio Díaz para el siglo XXI y o sea, yo no entiendo cómo puedo, o sea, Porfirio Díaz no le hizo tan mal en el siglo XIX, considerando sus errores, pero el siglo XXI se le fue por completo de las manos. O sea, se quería seguir gobernando como si estuviera en el siglo XIX y ya era otra generación, ya la gente no pedía lo mismo. Es donde vemos estas luchas por los derechos laborales y sociales que Porfirio no entendía. O sea, hay una huelga en Río Blanco y la respuesta del gobierno es vamos a sacar al ejército. Y que la respuesta a sacar al ejército se había hecho todo el siglo XIX por personas, por otros gobiernos que no eran Porfirio Díaz y no se les cuestiona. A Porfirio se le cuestiona y se le está juzgando como si viviera en el siglo XXI. O sea, le cuestionamos, por ejemplo, que haya entregado el petróleo, bueno, no ha entregado el petróleo, pero esta inversión extranjera cuando no había de otra. O sea, si Porfirio cuando llega al poder no abría el país al capital extranjero, iba a haber más guerras civiles. Se nos olvida de repente que cuando nos independizamos, había una deuda de 70 millones y había 40 pesos en la caja. Y esa inestabilidad económica se va a quedar hasta que va a llegar un señor llamado Limantur, a la última década, a medio balancear los presupuestos. Y había un dicho del siglo XIX que es, cuando los sueldos se pagan, las revoluciones se apagan. Y muchas de esas inestabilidades sociales vienen de la parte económica. Digo, nada más por la excusa que usó Francia para invadir fue que no habíamos pagado la deuda externa. Sí, claro. Pero tenemos que entender precisamente esos contextos para entender por qué Porfirio Díaz toma esas decisiones, por qué eventualmente se convierten en errores y por qué a Porfirio se le sale el país de las manos. Y también tenemos que entender al Porfirio villano, porque yo creo que además de héroe es un villano, porque precisamente mantenerse en el poder, traicionar sus principios de la no reelección y dejar de ver por el pueblo, sobre todo en la última década, que es cuando se agrava mucho más esta situación, hace que precisamente cuando la gente dice es que queremos otro Porfirio Díaz, y yo, ¿cuál Porfirio Díaz? ¿El de 1880, el de 1890, el de 1910? Todos esos Porfirio Díaz tuvieron sus errores y tuvieron sus aciertos, pero no, Porfirio Díaz no podría gobernar en México de ahorita, simplemente no. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante ese planteamiento. Creo que eso es algo que nos ha faltado mucho en los últimos años, sobre todo cuando nos acercamos a la historia. Hay que comprender a la historia en su contexto. Uy, nos encanta sacar, ahora vienen las elecciones y seguramente la izquierda va a volver a agarrar a Juárez como de su parte y quizá la derecha a Madero. Ya ni siquiera existe propiamente una izquierda o una derecha tan definidas en México. Yo creo que lo que menos hay ahorita son ideologías, pero nuestro error siempre ha sido sacar de contexto a los personajes. Exactamente interpretar
a esos personajes como con los valores del siglo XXI, los valores políticos. Yo creo que, por ejemplo, hoy estarían profundamente incómodos en este México Carranza, Juárez, Cárdenas, Villa, Zapata. ¿Por qué? Porque eran personajes que se van formando dentro de un caos que fue en ese caso la revolución, y que eran profundamente antidemocráticos y nunca lo iban a hacer. Es decir, pensar hoy un Carranza que dijera, sí, muy bien, vamos a fortalecer el INE, vamos a limitar el poder presidencial, vamos a dividir, que los poderes estén bien delimitados, jamás lo permitiría, porque en su momento nos demostraron que no eran así. Entonces, siempre pensarlos, hay que tratar de pensarlos y contextualizarlos dentro de lo que es propiamente su momento. Ahí ya ganaríamos en nuestro juicio sobre la historia. Pedro, pero además me gustaría que habláramos un poco. Tú eres un autor de una novela sobre Porfirio Díaz. Yo siempre he dicho que en la novela lo que debe de impulsar en la novela histórica es el gusto, desde luego por la literatura, pero el gusto también, o la curiosidad más bien histórica. Entonces, yo me acuerdo haber empezado por La sombra del caudillo, El águila y la serpiente y otras novelas, y de ahí ya me pasé a la biografía, al ensayo, a la crónica, etcétera, porque creo que una novela histórica debe de provocarte la curiosidad y el gusto. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque ya vas por tu tercera novela histórica. ¿Cómo has visto al público? A mí me ha tocado foros donde, por ejemplo, cosas que escribe Francisco Martín Moreno, que son en sus novelas, las toman como por ciertas. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a la novela histórica y a la historia, digamos, en términos de la literatura? Yo creo que la novela histórica tiene un valor impresionante, sobre todo en México, que tenemos una historia muy revuelta, y yo no sé cómo sobrevivimos al siglo XIX, pero quizás como nos la han enseñado en la escuela, nos parece aburrida o no nos interesa, y de repente este tipo de novelas nos vuelve a interesar. Yo he tenido discusiones en diferentes presentaciones donde me dicen, es que no es un ensayo, o ¿por qué no escribiste un ensayo? Y yo creo que hay buenos ensayos de Porfirio Díaz, pero si no estás familiarizado con el personaje o realmente no te interesa leer algo tan serio como un ensayo, la novela histórica, como Yo Díaz, te va a despertar el interés sobre Porfirio Díaz. Por ejemplo, hay gente que lee el libro y lo que despierta en ellos no es seguir estudiando sobre Porfirio Díaz. Yo estuve en una presentación, creo que fue en Minería, donde me dices que leí el libro y de repente me interesó tanto Juana Cata que necesito saber más, y entonces ya se siguen. O sea, somos un pueblo muy melodramático y la novela es, o sea, nos hace falta el dramatismo, nos hace falta lo jugoso, nos hace falta los chismes, que a lo mejor un ensayista no va a poner algo que no está verificado. Pero que la novela permite jugar, permite poner ese tipo de cosas. Una cosa muy clara es, por ejemplo, en el vuelo del águila, y otros autores han puesto a Juana Cata como el amante de Porfirio Díaz. Yo no, porque yo de lo que investigué a Juana Cata veo una mujer muy fuerte y muy digna, y no la veo siendo amante de nadie, mucho menos de un hombre casado. Pero esa es mi visión de Juana Cata, y que permite también hacer este tipo de, pues, me gusta decir es especulación, pero todo lo que escribamos sobre la relación entre Juana Cata y Porfirio Díaz es especulación, pero que permita ese interés, que veamos a los personajes también fuera de, pues, de las batallas, que de verdad entendamos quiénes son y que salten de la novela histórica al ensayo. Que salten de la novela histórica y decir, leí esto y porque leí esto, porque me ha pasado, leí Yo Díaz y entonces me fui a Oaxaca con el libro y entonces empecé a ver todos los lugares que presentas y todos estos lugares donde estuvo Porfirio Díaz, y entonces la novela se vuelve un catalizador para otros, ya sea porque vi un documento, porque empecé a buscar documentales, porque empezó a conocer a otros personajes, porque redescubrió batallas, porque también está redescubriendo estado, gastronomía. Pero nace la novela porque es ahí donde está el dramatismo y es donde podemos contar o jugar con personajes.
Yo no soy tan fan de las licencias históricas que se toma Martín Moreno, pero también ayuda mucho a redescubrir. Yo he tenido lectores que me dicen es que leía a Martín Moreno y no me pareció lo que decía Porfirio Díaz o quería comprobarlo y entonces me fui a tu libro. Y al revés, hay gente que leyó mi libro y se fue a Martín Moreno. Pero esos son catalizadores. Y en un público joven que está volviendo a leer, van a leer novela, y es muy importante que tengamos novelas sobre México y sobre la historia de México para alimentar su búsqueda de contenido. Pero fíjate, es muy interesante, él es un autor responsable, socialmente responsable, porque evidentemente la novela histórica dio un giro, yo creo que a lo largo del siglo XX y del siglo XIX. En el siglo XIX y en el XX no había un protagonista histórico, es decir, hay muy poca novela sobre los protagonistas de la historia. Las novelas históricas te metían a un momento histórico como puede ser Juana Mateos con El Sol de Mayo, que es prácticamente todo el proceso de la intervención francesa, La Majestad Caída de Juana Mateos, que narra cómo cae Porfirio Díaz, pero no precisamente es sobre Porfirio Díaz. Luego viene la de la Revolución, entonces no hay protagonistas importantes. El protagonista es el pueblo, la sociedad, el individuo del pueblo que sale, que no conoce o por qué está peleando los de abajo, vámonos con Pancho Villa y demás. Y vemos en los últimos años del siglo XX un resurgimiento que creo que es maravilloso de la novela histórica, y entonces empezamos a ver biografías de Zapata, acaba de salir de Laura Martínez Belli hace también unos meses, la de Carlota, empezamos a ver Palau con Zapata, Hidalgo con Eugenio Aguirre, El Seductor de la Patria, que a mí me parece que es una también muy extraordinaria novela, muy bien contada, porque también se vio que Enrique Serna consulta mucho el asunto de los archivos y está muy bien. Creo que trabajó, y a reserva de que lo comentemos, Pedro, creo que trabajó muy bien al personaje. Entonces llegamos a este punto, ya es la nueva generación, Pedro, y se mete con un personaje que los personajes de esa magnitud son muy difíciles de novelar, y yo creo que, insisto en eso, Pedro logra ponderar, es decir, por momentos el libro, si le quitamos los diálogos, podría ser fácilmente una biografía, es decir, una biografía muy seria, pero no solemne, es decir, la puedes leer, te empieza a jalar, te atrapa y demás, te quedas con ideas, te quedas con personajes y de pronto ya saltas hacia otro lado con ganas de saber más. Como dices, puede ser Juana Cata, o puede ser Bernardo Reyes, o puede ser el compadre González, o puede ser Delfina. A mí me parece Delfina un personaje maravilloso. Para mí Delfina fue el gran amor, a reserva de que eso también la historia tiene muchos puntos de vista, fue el gran amor de Porfirio Díaz y todo lo que hizo por ella. En el caso de Juana Cata, ahorita mencionabas, Pedro, en El vuelo del águila. Pues es que imagínense, era Salma Hayek, Juana Cata. Estamos hablando de 1993, o sea, échenle, si hoy está muy bien, hace 20 años menos o 24 estaba muy, muy bien. Y se echan una escena, y ahí son las licencias que se toma una producción de televisión con Porfirio Díaz joven, que era Humberto Zurita, un revolcón que hubiera sido más decente casi ver una película porno. Se indignó la comunidad de las mujeres de Tehuantepec, que ya saben que es el matriarcado. Yo tuve que ir personalmente junto con otro investigador a ofrecer una disculpa, pero yo, y lo dice Pedro muy bien, o sea, él no plantea el romance tórrido que vimos en El vuelo del águila, y me parece bien porque uno puede conjeturar, y acuérdense que al final la historia es interpretación, y cualquier persona que venga a decirles, esta es la verdadera historia, no le crean, porque es imposible llegar a una verdad histórica. O sea, podemos llegar al hecho objetivo. Porfirio Díaz muere el 2 de julio de 1915, sí, eso es irrefutable, el hecho objetivo. Ahora, si en los últimos días se arrepintió o no, ahí es donde ya entra la imaginación o lo que pueda hacer, en este caso el novelista o el historiador, que poco margen de acción tiene, porque ahí sí no hay una carta o algo de Porfirio Díaz un día antes de morir que diga yo me arrepiento o no me arrepiento, etcétera. Entonces, por eso juega muy bien la literatura, la novela con la historia. Pero, en ese sentido, creo que es muy importante siempre tener muy claro que estamos leyendo novela o que estamos leyendo historia.
en términos del ensayo, la crónica y la biografía, y sin embargo creo que en el caso de Yo Díaz, uno se siente, y además uno como digamos, no solamente como lector, sino como historiador o divulgador de la historia, que eso es lo que yo soy, te sientes cómodo porque sabes que hay un respeto del autor por el personaje. Y no me refiero a un respeto en el que uno tiene que decir, ah, bueno, es que Porfirio Díaz es intocable. No, al contrario, se mete bien, lo critica, lo analiza, le pone palabras, le pone sueños, le pone imaginación, pero no está torciendo la historia del personaje. Es muy difícil, yo creo, que meterse, y ahorita nos lo puedes decir, con un personaje de esa magnitud, o un Juárez, o un Madero. ¿Por qué? Porque al final están muy biografiados. Y entonces esas biografías quizá muy rígidas y muy acartonadas, que sirven mucho para los que hacemos divulgación o para quienes escriben novela, sirven, pero evidentemente tienes que romper las ataduras para poder construir personajes no con una dimensión, sino con una multidimensión, que es el caso de lo que hace o lo que hizo Pedro en este caso. A mí me gustaría saber sobre este punto. ¿Saltarías al ensayo o saltarías a la biografía o cómo lo ves? No, me gusta la novela, me gusta adentrarme en la psicología, imaginar. En el caso de Porfirio Díaz, me gustó adentrarme, por ejemplo, a sus cartas. Sí, pues tuve que leer muchos ensayos para escribir este libro. Pero es justamente algo que estaba comentando, ahorita no me acuerdo con quién, que, por ejemplo, Paul Garner se me hace un gran ensayista sobre Porfirio Díaz, pero el público común no va a leer a Paul Garner. Y también creo que hay una labor como novelista de tomar todos esos datos que están en los ensayos o en las investigaciones o dentro de nuestras propias investigaciones y digerirlos y bajarlos también para el público común, porque el lector común, de lo que me he dado cuenta en las diferentes charlas que he tenido sobre Porfirio Díaz a lo largo de 7 años, quizás no entienda todos los términos del ensayo, no entienda los contextos y no tiene más material de apoyo. Y el novelista sí lo tiene que poner, porque si no, no se entiende su ficción, por llamarlo de alguna manera. También, por ejemplo, a mí en el caso de Porfirio Díaz, tienes todo este material que tienes para reconstruir su psicología y la psicología de las personas que lo rodearon, pero a la hora de escribir, sobre todo este villano, pues caes muy fácil en el disculparle cosas o hacerle apología, o del lado contrario, villanizar todo lo que hizo. Y fue sobre todo su gobierno fue muy complicado de poner todo en su justa dimensión y que la gente entendiera, o sea, sí pasó esto, pero pasó por lo otro. O sea, esto sí se hizo bien, pero tuvo un costo. Esto fue mal, pero porque así se vivía en el siglo XIX. Que son cosas que a lo mejor los ensayos no ponen, pero que la novela lo tiene que explicar. O lo explica, o lo pone justo con el hecho, o lo va explicando a lo largo de la novela. Como en este caso, pues plantearnos cómo fue Porfirio antes de la presidencia, pues te ayuda a entender por qué su presidencia fue paternalista, por qué quería pues imponer la paz forzada y por qué se convirtió en una dictadura. Que sí es una dictadura, incluso en su época se llama dictadura y Bulnes lo llama dictadura. O sea, para bien o para mal es una dictadura. Claro, que fíjate que eso es algo, hoy ese término irrita, pero como bien lo dices, sus ideólogos hablaban de la dictadura. Sí. Hay una frase maravillosa que tú la conoces muy bien, la de el buen dictador es un animal tan raro que hay que buscarle todos los medios para extenderle la vida, o más o menos ahí parafraseada. Y se refería exactamente a Porfirio Díaz, el buen dictador. Sí, lo llamaban un buen dictador. Y incluso hay gente que no estaba de acuerdo con él al final de su vida, pero ya decía, pues ya, o sea, ¿para qué lo sacamos de ahí? Ya que la naturaleza siga su curso. Incluso las ideas iniciales de Madero no era sacar a Porfirio Díaz de ahí, era imponer un vicepresidente que el pueblo quisiera para hacer esa transición cuando Porfirio se muriera. Porfirio se retira del poder a los 80 años,
cuando la mayoría de sus amigos o de sus compañeros de armas ya habían muerto, de viejos. Entonces, lo que mucha gente ya esperaba, aunque no estuviera de acuerdo con Porfirio Díaz, tampoco estaba de acuerdo con la revolución, era de vamos a dejar que la naturaleza siga su curso y ya después vemos. Y también eso, o sea, no nos lo cuentas. Tenemos esta idea también de Madero, dos ideas de Madero, o que fue un pelele idealista, o que era un revolucionario en contra de Porfirio Díaz completamente, y no, Madero le reconoció muchísimas cosas a Porfirio Díaz. Y cuando uno lee la sucesión presidencial de 1910, se da cuenta de todo lo que le reconoce a Díaz. Y que la familia Madero fue una de las grandes perdedoras de la revolución, que tampoco eso se cuenta. Sí, claro. Nos quedan 10 minutos porque aquí sí es una tiranía, la tiranía del tiempo. Ahí sí nunca va a caer, ni va a renunciar en el Congreso, ni nada por el estilo. Pero ustedes tienen aquí, exactamente, aquí tienen a su autor, tienen a Pedro. Por favor, aprovechen estos 10 minutos para preguntarle todo lo que quieran. Está dispuesto a contestar absolutamente todo. Ay, Dios. Harta pregunta. Que sean preguntas así como muy concretas, o si van a dar un comentario que sea como de felicidades, Pedro. Para que todos puedan preguntar. Felicidades, Pedro. Porque si nos van a sacar, y aquí sí nos sacan. Rápidamente, el México que nos plantearon de nuestros héroes son muy buenos, Juárez es muy bueno, Díaz es muy malo, y esa fue la historia de muchos años. La novela nos ha permitido ya entender los claroscuros de los personajes, tanto del bueno como del malo. Ya estamos en ese México que puede aceptar que no hay un Juan Escutia que se enrede en la bandera, que no hay un Díaz que es el villano total, que no hay un Juárez que no es tan bueno. ¿Ya estamos en eso? ¿O todavía estamos en necesitamos el héroe del que se tire la ventana? El de aquí no hay parque, pero si hubiera parque no estarían ustedes aquí. Yo veo ya esa discusión histórica, precisamente las redes sociales nos ha permitido tener ese tipo de discusiones y debates, y que las dos posturas de villanos y héroes se encuentren en un punto medio, y precisamente el internet, por la cantidad de información que tiene y que ya no hay una historia de bronce como tal, como antes, ha ayudado a que se rescaten personajes, a que se humanicen y un poco destruir este altar de la patria que hemos guardado por mucho tiempo, y que se vale cuestionar a Hidalgo, y que se vale cuestionar a Juárez, y que se vale cuestionar a Madero, y que también se vale rescatar a Iturbide y a Santana y a Porfirio Díaz y hasta Victoriano Huerta. Sí. Bueno, yo soy Fernando González Díaz. Siempre me han dicho en mi casa que somos familiares de don Porfirio. Tenemos la foto en la sala de la casa de mi abuela, la de mi mamá, en la mía. Y he escuchado muchas veces una teoría, que no sé si venga en tu libro porque apenas lo voy a comprar, que me gustaría que nos la comentara si es que es real. En el diseño del sistema ferroviario de don Porfirio, que parte como los dedos de una mano, en la parte baja está la Ciudad de México, y sale hacia Nogales, hacia Ciudad Juárez, hacia Laredo, hacia Matamoros. Él como estratega militar, con el sótano de Palacio Nacional repleto de oro, diseñando las líneas ferroviarias hacia Estados Unidos, para en una hipotética posibilidad recuperar el territorio perdido en la guerra de intervención, y Madero como agente de los Estados Unidos para bloquear esa iniciativa. No sé si sea parte de la misma especulación o si existe alguna investigación, algún nexo por ahí. Muchas gracias. Yo no lo había escuchado. Yo tampoco, me parece como más una teoría conspiracionista. Efectivamente, Porfirio Díaz sí traza así, digamos, el trazado de las vías es muy interesante porque a él no le temía a los Estados Unidos. Por eso yo no sé, y no sé si estés de acuerdo conmigo en eso, Pedro, yo no creo que la frase de pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos sea de él, porque si alguien supo cómo manejar a los Estados Unidos fue Porfirio Díaz. Sí, de hecho la frase no es de él, se le atribuye hasta después de muerto.
Pero sí hay una diferencia de los presidentes del siglo XX, XXI. Sí, Porfirio sí se le planta a Estados Unidos, es decir, sí hay no, pues, o sea, Porfirio Díaz pinta su raya con Estados Unidos, sabe cómo, con ayuda de Limantur, cómo balancear la inversión extranjera entre lo que viene de Estados Unidos con lo que viene de Asia y con lo que viene de Europa, para que Estados Unidos pues no abuse, porque sabe el tipo de gobierno que tiene arriba, sabe que Estados Unidos es un monstruo y sabe que si se le permite va a… Además, Porfirio Díaz le toca pues esa parte de la invasión de 1847, él sabe perfectamente quién está arriba y a Estados Unidos durante todo el porfiriato pues, no le convenía tener a Porfirio ahí. Entonces, también hay mucha especulación sobre lo que pasó en esta reunión entre Díaz y Taft en la aduana de Ciudad Juárez, pero pues una de las teorías es que pues Estados Unidos quería más rebanada del pastel, evidentemente. Y bueno, simplemente él entra con 800 kilómetros de vías férreas y deja la presidencia con 20,000. O sea, realmente él sí creía que el sistema ferroviario iba a construir un mercado interno para consolidar la economía. A ver, ¿quién más? Porque se nos acaba el tiempo. Pedro, ¿tú cómo entiendes a Díaz, que se casó con Delfina, diciendo que era de su mismo código postal? Porque Díaz viene de partes rurales, viene de una, tengo yo la idea de situaciones humildes, y se casa posteriormente con Romero Rubio, que ya son de la alta sociedad. ¿Cuál es el problema de que Díaz se olvida de las bases del pueblo y se va con la gente rica, con la gente que tiene una posición económica, con la gente noble de México de aquel entonces, con los caciques? ¿Cómo entendemos ese cambio de Porfirio Díaz, que se olvidó de sus raíces y se fue con la gente acomodada? No sé si lo mencionas en tu libro. Bueno, Porfirio Díaz, sobre todo en esa etapa, ya entra en una etapa de conciliación, es decir, tiene que hacer las paces con los lerdistas. Recordemos que pues, la revolución de Tuxtepec saca al lerdo del poder, y precisamente Romero Rubio lo llamaban lerdista número 1. Entonces, no solamente era un matrimonio, bueno, se ha especulado que solo es un matrimonio político, pero cuando lees la carta con la que Porfirio se le declara, te das cuenta que sí la quería. Pero Porfirio Díaz en esa época tiene que conciliar con todos, o sea, tiene un país políticamente dividido, tiene que apoyarse de toda esa gente que está en el poder, porque si no, no va a poder gobernar. Y sabe que pues, no lo quieren, como no quieren a Juárez, porque pues bueno, tenían sangre indígena. Porfirio era mestizo y Juárez era indígena. Puro, pero sí tiene que conciliar, tiene que hacerse un poco más europeo para que haya respeto hacia él. Yo acá. Será la última pregunta y terminamos. Bueno, pues para cerrar con broche de oro. Mi nombre es Iván, soy estudiante de comunicación en la Universidad de Colima. También soy un tuitero melancólico. Comencé más o menos en esa misma época del 2010-2011, que era la época donde comienzan muchas las cuentas parodia, ¿no? Por nombrar alguna de las más famosas, por ejemplo, la doctora Yaura, pero ya me estoy desviando. El punto es, nace don Porfirio Díaz, y yo veo tu cuenta y entonces le doy follow inmediatamente, porque más allá del humor, es una cuenta que te deja algo. Cuenta que nos ha llevado hasta este punto de 2017, donde me trajo a la presentación de tu libro. Mi pregunta es, ¿has notado tú el cambio que ha tenido la comunidad tuitera en general, donde las cuentas parodia como que dejaron de existir o dejaron de ser novedad? ¿O has sentido tú un momento en el que tú digas, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ser don Porfirio en Twitter, voy a abandonar la cuenta? Yo creo que Twitter es de ciclos, o sea, tiene ciclos de parodias, de repente mueren, de repente vuelven a aparecer. También ves ciclos donde de repente hay muchos personajes históricos y de repente nada más estoy yo. Yo creo que lo que permite Porfirio Díaz es que es relevante siempre, porque siempre lo están sacando en algún discurso, o porque lo que hizo algún político nos remite a algo que pasó en el porfiriato. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con lo del PRI y los tapados, o sea, pues sí, podemos hablar del tapado que era Manuel González, porque en ese momento, pues,
Porfirio tenía que dejar a alguien que le regresara la presidencia. Estaban Manuel González y Justo Benítez, y todo el mundo andaba especulando de quién era, hacían sus apuestas igualito que ahorita, y hasta que Porfirio dijo, pues Manuel González. Entonces, esa parte de que el México moderno se construyó en el porfiriato, para bien y para mal, con todos los vicios y aciertos del sistema político, permite que Porfirio siga siendo relevante, y mientras siga pues siendo relevante, que yo creo que, y espero que sea relevante por mucho tiempo, pues la cuenta seguirá ahí. Y la gente sigue redescubriendo a Porfirio Díaz. No sé por qué sigue viendo y sigue creciendo la nostalgia del porfiriato como si hubiera sido un vals de 30 años y no hubiera habido miseria e imaginación. Pero ahí está Porfirio Díaz. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos ustedes su participación. A nombre del Grupo Editorial Penguin Random House, de la editorial Grijalbo, agradezco también a Alejandro Rosas por su participación, por la interesante charla. Les pido nada más una felicitación para Pedro, y para quien haya adquirido el libro y le interese tener una firma, vamos a estar en el stand de Penguin Random House, en la mesa externa. Va a ser aquí afuera, me dicen, aquí mismo fuera de la sala. Entonces, quien interese tener una firma, estará aquí Pedro a su disposición, y quien tenga alguna inquietud que se haya quedado en el aire, pues también estará con ustedes. Pues muchas gracias y buenas tardes.